preguntarles primero al diputado Noroña. Usted decía que buscan mejores condiciones para la elección de 2024. ¿Qué son para ustedes mejores condiciones? E insistir en este tema de las autoridades electorales. Dicen que están invitados todos. Sin embargo, pues saber si es importante para ustedes escuchar el posicionamiento de las autoridades electorales, más que personalizarlo o no a los titulares o a los integrantes en este momento de las autoridades electorales, tanto del INE como del tribunal, por favor. Yo creo que en su exposición, esta última, Nacho Mier pone el tema en el centro, el respeto al voto, el fortalecimiento de los procesos democráticos. Nadie podrá negar que en las elecciones donde nosotros somos oposición, los gobernadores no respetan. Usan todos los recursos públicos, todo el aparato, la compra del voto, la coerción. Ellos nos acusan de programas clientelares cuando son universales, los derechos, por ejemplo, de adultos mayores. Vicente Fox, que es adulto mayor, recibe su pensión, aunque sea paneaguado, no lo discriminamos, ni discriminamos a ninguna gente, nosotros apoyamos a todas y todos por igual. Y ellos sí hacen esto, como el de la tarjeta rosa en el Estado de México, que es un programa evidentemente clientelar y corporativo encaminado a la compra del voto y a la manipulación. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas se tienen que evitar. Y sobre lo segundo que planteas, están invitados, a mí yo en lo personal no tendría ningún inconveniente en que viniera Lorenzo Córdoba, yo aquí lo atiendo con mucho gusto. Pero de verdad el órgano electoral se ha convertido no en un árbitro vendido, sino en una figura pugnaz en contra de nuestro movimiento. Ahora, personalizarlo también es un error, porque Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que han sido la punta de la iniciativa en contra de nuestro movimiento, se van el año entrante. Esta Cámara de Diputados, claro, todos pueden venir, incluidos ellos dos. Y yo creo que deben venir, o sea, sus puntos de vista los conocemos, pero no está de más que los expongan si tienen interés en el foro del Parlamento Abierto. De hecho, como aquí lo ha dicho Nacho Mier, están invitados. La legislatura esta nuestra le tocará el año entrante definir a una persona que sea quien presida el INE y a quien sustituya al monaguillo de Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama. Entonces, todos están invitados, inclusive ellos que ya se van están invitados. ¿Personalizada o es que ellos pues levanten la mano? Yo creo que podemos eso acordarlo sin problema, sin problema, yo lo veo bien, yo creo que no habría, nosotros no vetamos a nadie, no estamos en una posición vengativa, de persecución. Bueno, yo en lo personal presenté la solicitud de juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y pues por cómo son los procesos complicados, pues ahí está atorada. Entonces yo en lo personal estaría de acuerdo, yo votaría en la Junta de Coordinación Política porque los invitásemos, pero inclusive a los del Tribunal Electoral, yo sostengo que son peores que el INE. La oposición plantea su defensa y nosotros podemos estar de acuerdo porque no es los nombres, sino es cómo esos órganos verdaderamente se convierten en verdaderos árbitros electorales y órgano de impartición de justicia electoral, que mucho urge en el país. Nosotros estamos muy agraviados, o sea, nosotros nos robaron 3 diputados en mayoría a la coalición, que habíamos ganado con votos en elecciones cerradas, y el tribunal los echó atrás. Insisto, la sentencia en torno a lo de la permanente es una intromisión majadera en el tema de los asuntos internos del Poder Legislativo, no es un proceso electivo en sentido estricto. Y me parece que esas cosas, inclusive si se debatieran en el marco del foro del Parlamento Abierto con miembros del tribunal, con respeto pero con franqueza, ayudaría a clarificar y nos ayudaría a todos a la legislación que permitiera acotar y fortalecer. Nosotros no tenemos problema en fortalecer el Tribunal Electoral, no tenemos problema en fortalecer al órgano electoral. Sostengo que la iniciativa del compañero presidente tiene como centro esa preocupación y me parece que la oposición la ha interpretado de manera diferente, pero como están muchas otras propuestas que la propia oposición ha hecho, podemos llegar a puntos de coincidencia. Perdón, puntualizar una cosa que mencionó hace un momento sobre este respeto para fortalecer el 2024. Habla usted de programas sociales. En específico, la magistrada de la Sala Regional Especializada ha propuesto también que en esta reforma se plantee cómo regular el tema del adelanto de aspiraciones presidenciales, ahora que
En particular, los aspirantes de Morena han sido muy señalados de presuntos actos anticipados de campaña, que si bien todavía no se establece si son o no, ella decía que podría ser un buen tema definir si incluso se adelantan las precampañas o qué podría pasar en ese sentido. No sé si lo tienen pensado. Fíjate, sí es un tema a tocar. Yo creo que vivimos una paradoja. Vivimos en los hechos un proceso de construcción de las candidaturas rumbo a 2024, no solo de nuestro movimiento, sino de la oposición también. Y tienes que andar con mucho cuidado porque, por un lado, todavía no están emitidas las convocatorias, todavía no son los tiempos, pero por otro lado, pues es un hecho, los medios sacan encuestas, sondeos, plantean, preguntan, hay reuniones legítimas en el marco del derecho de libre manifestación y libre reunión, garantizados por la Constitución. Entonces yo creo que sí es un tema que debería discutirse, yo no sé en qué medida se pueda reglamentar, porque se está dando una coyuntura especial, pero no estoy cierto que cada sexenio vaya a ser así. Entonces, yo solo pondré un ejemplo. Yo voy a reuniones por todo el país y al igual que otros compañeros te reciben con manifestaciones de presidente, yo les digo, compañeros, no me pongan celoso al compañero presidente. Me gusta más Obrador presidente, Noroña al siguiente. Buenas tardes, Roberto Mendoza, MG Noticias de San Luis Potosí y el AM de Querétaro. Diputado, ¿es verdad que estos foros costaron 20 millones de pesos? Le pregunto porque pues, en los foros de la reforma eléctrica no fueron tomados en cuenta prácticamente ninguna de las propuestas y quisiera saber si ahora sí van a ser tomadas en cuenta. Y preguntarle, hace unos minutos el diputado Noroña dijo que pues ya se va efectivamente Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba el año que viene, pero pues no tienen aquí la mayoría calificada para poder pues nombrar ni al consejero presidente ni al sustituto de Ciro Murayama. Entonces se quedaría el INE pues digamos con menos diputados. ¿Y no ven en esto un peligro para las elecciones del 2024? Gracias. Con menos consejeros. 7 consejeros, ¿no? Bueno, miren, a reserva de que todo eso se va a discutir, comentaba hace un momento nuestra compañera de Milenio con relación a la invitación personalizada. Nosotros tenemos que invitar a todos, a todas las instituciones, a todos los organismos y todo aquel interesado. No podemos personalizarlo porque si lo personalizamos se convierte en un diálogo y no en un debate. Y lo que queremos es debatir ideas, propuestas, todo aquello que esté relacionado y vinculado a los 22 temas, no limitarlo exclusivamente, la reforma político-electoral, a una evaluación sobre el desempeño de determinados consejeros que actualmente están en el organismo electoral. El Instituto Federal Electoral, hoy nacional, tiene 30 años de historia, entonces hay que hacer una evaluación integral, no de las personas y de la actitud que tienen ciertas personas, por eso hablaba de la vanidad, sino hablar de fondo, lo que interesa en este foro de Parlamento Abierto y sus 22 temas. Son 22 temas en los que vamos a discutir desde los organismos electorales, el sistema mexicano de partidos políticos, el sistema electoral y también 2 temas que están indefinidos legalmente y que el instituto y el tribunal en su caso han definido lineamientos, me refiero a las acciones afirmativas que no están en ley y que es necesario. Y también lo que comentaba, los periodos de precampaña, violentan o no derechos políticos que están establecidos en la Constitución, hay que delimitar con precisión cada inicio de las etapas de un proceso electoral y cuáles de aquellas pueden incurrir en violaciones de funcionarios públicos. Bueno, eso es lo que vamos a discutir. Ahora, comentabas tú con relación a qué va a suceder con la integración del organismo electoral. Eso es lo que vamos a discutir. Lo que sí es cierto es que a más tardar el 4 de octubre tiene que haber una convocatoria para la elección de los 4 consejeros que termina su periodo constitucional. ¿En qué términos? Vamos a ver
cómo termina este ejercicio, para ver en función de eso, cómo se emite la convocatoria. O no, que sería lo otro, ¿no? O no. Y en función de eso, si no alcanzamos la mayoría, miren, hay que hablarlo con claridad a la gente. Ellos se van. Entonces, ¿por qué son 11? Que yo me echaría para atrás. ¿Por qué son 11 actualmente los consejeros? ¿Ustedes saben por qué son 11? Porque se eligieron bajo el principio de cuotas. Entonces, cuando eran 5 ya no nos alcanza a todos. Bueno, hay que subirlo a 9, no, tampoco nos alcanza. Necesitamos 11 para que el PRI se quedara con 3. Si no, no daban los números. Y de esa manera se integró el instituto. Eso es lo que hay que ver de fondo. ¿Eso queremos? No, eso es lo que queremos cambiar. Para que no quede ningún vicio, ninguna idea de que se están utilizando a los organismos electorales para torcer la voluntad popular, que se manifiesta a través del voto. No, vamos a ver, por eso no hay que especular, hay que definirlo, hay que discutirlo abiertamente, transparentemente, sin que tengamos rubores. Lo que se tapa a los 3 días apesta, mejor hay que decirlo abiertamente. Para eso son los foros, y que participen todos, sin sobre ninguna todo limitante. la decisión de si quedaran en un empate o alguna cosa que se tuviera que decidir solamente el presidente. No quiero, qué bueno presidente. que en San Luis tengan la posibilidad de saber, ¿no? De estar enterados, porque es lo que queremos también, la máxima publicidad. ¿Cómo se va a resolver? Dependerá. Si reformamos la ley, las leyes secundarias, si reformamos la Constitución, la reforma constitucional, o prevalece la misma ley. No lo sabemos. Esperemos pues y hagamos votos, de verdad votos, por el bien de México, de la evolución de la democracia en nuestro joven país, de que tengamos organismos que garanticen la legalidad, la certeza, la imparcialidad, la máxima transparencia, la equidad y el respeto al voto de las y los mexicanos. El Banco Europeo, después de más de 20 años, sube su tasa de interés. Las inflaciones en Occidente son superiores a la inflación que vive México. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Hay un gran debate, hay una gran disputa entre todos los sectores en Estados Unidos con relación a qué hacer con la inflación. Hay que decirlo que en México está por debajo, sin necesidad de aquellas medidas que recomendaba la oposición, que consistían en incrementar el déficit fiscal, tendríamos una inflación peor en este momento, que consistía en contratar deuda, también tendríamos inflaciones por arriba de los 2 dígitos, y lo mismo sucedería si hubiéramos nosotros sobrevaluado el precio del crudo, del barril de crudo. Ha habido disciplina, no se ha contratado deuda, el gobierno de la República ha logrado financiar el desarrollo, y también hay que decirlo de cara a los mexicanos, cuánta verdad encerraba una frase que fue cuestionada: por el bien de todos, primero los pobres. Hemos logrado resistir esto, que afecta al mundo, gracias no solo a la política fiscal, a la política monetaria de nuestro país, sino al presupuesto. Los recursos que se destinan a más de 23 millones de familias mexicanas con los programas sociales permiten que las economías locales, las que no reflejan los indicadores macroeconómicos, la que se ve en la comunidad, la que se ve en el barrio, la que se ve en la inspectoría, en el ejido, esa economía permanece, está vigente. Platicaba yo hace unos días que estuve en mi tierra con productores agrícolas, y ellos decían: ¿qué hubiéramos hecho sin los programas sociales? ¿Qué hubiéramos hecho si hoy no tuviera precio nuestro trabajo en el campo? Entonces, México lo está sorteando. En el presupuesto vamos a incrementar, aún con estas medidas restrictivas mundiales, vamos a incrementar el presupuesto en la política social, se va a incrementar el apoyo a las personas adultos mayores, lo mismo sucederá con el resto de los programas. Entonces, por parte del gobierno de México, en la Cámara de Diputados, con su mayoría, vamos a acompañar este esfuerzo que, repito, está afectando a todo el mundo.
Diputado, nada más para que me quede claro, no se están engañando en el gobierno federal, porque cuánto se ha invertido de los ingresos petroleros en el subsidio de las gasolinas, y también pues no se endeudaron, para pero, pues, se para exterminó. compensar. Imagínense, ¿quién de ustedes estaría a gusto? ¿Qué mexicano que tiene un vehículo que utiliza empresario y que transporta todo a través de vehículos que tienen como combustible la gasolina o el diésel, estaría en desacuerdo que el gobierno responsable no le diera subsidio a los combustibles? Nadie. Esa es una medida que pensar de otra forma, aquí mi amigo y yo estaríamos en el bloque de la coalición Va por México y nosotros no. Estamos a favor de la coalición que por el bien de todos, primero los pobres. Gracias, diputado. Gracias. Ahora sí. Yo añadiría, antes de entrar en materia de los foros, la semana pasada la tercera comisión de la permanente nos reunimos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de Economía, de Bienestar, y ahí se presentó el programa que está haciéndose para justo controlar la inflación y bajar el impacto hacia los más pobres del país. 24 productos donde no es por decreto, sino con una serie de medidas económicas de la canasta básica se mantienen a bajo precio, el abasto popular de Conasupo, y bien importante, Sembrando Vida hizo un ajuste para abrir a la producción de maíz y frijol en cantidades importantísimas con la intención de ir caminando hacia la autonomía, la autosuficiencia alimentaria, y se está introduciendo además para dejar de importar fertilizante químico, un proyecto muy interesante de fertilizante orgánico. Entonces, el gobierno está tomando una serie de medidas importantes, y yo cerraría mi comentario en este tema, que antes decían que a Estados Unidos le daba catarro y a México le da pulmonía. Hoy la inflación en Estados Unidos es mayor a la de México. Hoy los precios de los derivados del petróleo, los combustibles, son mayores en Estados Unidos y en México, y hoy la disciplina financiera, como aquí lo comentó mi amigo y compañero Ignacio Mier, ha tenido un resultado muy positivo. Sobre el tema que nos convoca, como ustedes acaban de ver en la instalación del foro, de los foros de Parlamento Abierto de la reforma constitucional en materia electoral, el formato es diferente al de la reforma eléctrica. No son 3 a favor y 3 en contra, porque son cerca de medio centenar de iniciativas, no solo la del compañero presidente López Obrador, sino de todas las fuerzas políticas que, preocupados por fortalecer los procesos democráticos en el país, entran al debate de los temas fundamentales. Y hay un esfuerzo, un intento de llegar a coincidencias en la mayor parte de temas posibles. Por ejemplo, yo me atrevo a decir que todas las fuerzas políticas coincidimos que en su actual estado, no estoy hablando de la discusión sobre la independencia y la autonomía de los órganos electorales, sino que en su actual estado de integración ni el INE ni el Tribunal Electoral responden a las necesidades de los procesos electorales. Ustedes han visto recientemente la majadera intromisión del Tribunal Electoral en asuntos internos del Poder Legislativo. Entonces, hay una preocupación compartida y estamos haciendo un esfuerzo que ojalá logremos un fortalecimiento de los órganos electorales y del Tribunal Electoral. Hay una preocupación coincidente de generar mejores condiciones de competencia electoral para el proceso presidencial de 2024. Entonces, los foros que se están haciendo de especialistas, reitero lo que dije, no son a favor y en contra, son diferentes visiones de temas fundamentales. Se introducen inclusive temas que no están en la propuesta del compañero presidente, como la figura del vicepresidente, como la segunda vuelta, pues que cada fuerza política tiene su posición al respecto y que se enriquecerá en estos foros de Parlamento Abierto. Nosotros aspiraríamos que en septiembre, que empiece el periodo ordinario de sesiones, logremos presentar una propuesta consensada lo más ampliamente posible con todas las fuerzas políticas de una reforma que a tiempo se apruebe para que aplique en las elecciones presidenciales de 2024. Solo un tema más, urna electrónica, por ejemplo. Es un tema que se ha discutido muchísimo, que no se ha podido instrumentar, pues son mecanismos que generan en algunos sectores de la población suspicacia, pero que si se acompaña del voto de testigo, pudiera
fortalecer la transparencia, la fortaleza, la confiabilidad de nuestros procesos electorales. Pues eso es lo que yo les diría, y evidentemente lo obvio, la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT y Verde, apoya con todo la iniciativa enviada por el compañero presidente, pero en la intención de enriquecerla, de fortalecerla y de construir un acuerdo con todas las fuerzas políticas, se dio esta dinámica que ustedes acaban de ver el inicio y que durante un mes será el debate que se dé aquí en el marco de la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen para la iniciativa enviada por el compañero presidente. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.